más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Placer por estar con usted. ¿Vos decís? Buenas noches, Pato. ¿Cómo le va? estás, Felipe? ¿Todo muy bien? bien, será. Muy Bueno, ¿qué bien. haces acá? ¿A qué hora? Ya ven, acá como momento lo que voy a dormir, Toto. ¿Cuál es tu hora? No Es sé, que- ¿en qué momento ¿De dormís? dónde venís? ¿Qué Sí, lugar yo haces? soy multifunción, viejo. Bueno, listo. ¿Está todo bien? Bien, papá, bien Bueno, fortalecido. el trueno entre las hojas. Que tenga una bala que dispare, papá. Bueno, listo. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Todo bien? Bien. ¿Y vos qué ¿cómo haces? estás? ¿Qué? Yo acá, ¿Qué? sí, siempre. ¿Trabajas mucho vos, Porque ahora Claro, y no- sí. Alguien me tiene que mantener. Y sí. Sí. En este caso vos misma, Claro, por eso. Por eso, a eso se refiere ¿Cómo? brillante. ¿Alguien la Salgo de vida. acá y me voy a trabajar otra vez. Alguien me tiene que mantener mis 3 trabajos, ¿verdad? Sí. Claro. ¿Cómo estás, Está Pedro? todo bien. Bueno, vos ya Espectacular. recordaste todo lo que tenía que recabar. Nunca es suficiente. ¿Ah, Hay no? que seguir trabajando. y producir. Ambicioso, avaro. No, en el sentido de que un tipo codicioso. laburador te Es dice. de trabajo, claro. No, a mí Que labura por, no labura más por plata, sino que ya está así. ¿qué no hace? Por pasión. Sí, mira cómo se te cae la risa. Te quise Se te cae la defender, risa, no me boludo. ayudas, pero te das No, cuenta. dejanos mañana, Felipe, sí que le voy a defenderle a un tipo que después se te ríe. Que ¿Qué va? no la que creo. te va a venir gratis Vos acá. sabés que es un cara dura este. ¿Por qué? Yo sé por qué. ¿Por qué? Este parece que es para vos. Contale, Pedro, a la audiencia, no nos Contale. dejes Porque así. yo siempre le digo que es Ah, ya, populista. gracias. Hacelo, Pedro, hacelo Yo por siempre mí. digo que sos populista. No, señor. Humanista. Bueno, vamos a hablar de un montón de cosas, pero vamos a hablar en un rato Sí. ya del famoso puente. Tanto dicen que el puente, ¿verdad? Y que se van saliendo más números y dicen, pero pues, hey, si no hace el puente, hacemos ta. Al final se podían hacer 1000 cosas más Claro. con un puente que hasta hoy yo hablo por mí, no hablo por usted ni por el programa, no le encuentro sentido. En realidad, No le nosotros, encontrás ¿cuántas sentido. Chaco veces- y Asunción, no le yo encuentro, tengo- yo no le encuentro sentido. Yo tengo que decir que cuántas veces nosotros hablamos de eso aquí y ya lo hablamos con el ministro, cuando Sí. estuvo aquí Sí. Arnoldo Vins, con los arquitectos, en este caso urbanistas, y por lo menos evaluando, digamos, y haciendo un seguimiento hasta ahora. Yo no digo que no le encuentre sentido, yo entiendo que puede ser una posibilidad porque eso tiene que ver con una decisión estratégica de hacia dónde te querés ir, digamos, ¿verdad? Pero para eso tiene que estar involucrado el intendente, el gobierno y justificar Acá no está. y no utilizando lo que decía Germán Pankov, Claro. decía básicamente ajustar la necesidad a ese lugar. O sea, A ver, yo lo pero que el ¿Recordás tema cuando del- tuvo el hasta ministro? ahora, perdón, cierro Sí. nomás. Sí, cuando tuvo hasta ahora, o sea, lo que decía el ministro es que sí se hizo el estudio, etcétera, pero lo que dicen todos los arquitectos con quienes nosotros hablamos, por lo menos, es que el puente allí no es una prioridad, por lo menos. Iba a ir yo sobre ese punto también. Claro, si queremos densificar Claro. Asunción, no es Sí, la prioridad. no No, es la decimos prioridad, que algún día claro. en la vida no, ¿verdad? Puede ser. No, cuando estuvo el ministro acá, él dio su punto de vista. Sí. Obviamente, me pareció interesante lo que dice. Pero vos hablando con los especialistas, con los urbanistas, te dicen, mira, la ciudad tiene que crecer para arriba, hay que optimizar un montón de cosas. No, dice, no es que no sea importante, pero hay otras Exacto, prioridades, te eso dicen. Claro. es. Pero bueno, entonces... Pero hay gente que te dice, pero uniendo Sí. un poco los dos puntos que ustedes mencionaban y que sí, está el estudio de factibilidad y dice que esto, dice, no sé quién hizo el estudio, porque todos quienes no sean de MOPC Sí, te dicen, te estás equivocando, así ahí no es. claro. Mariano nos decía que claramente porque es así, ¿verdad? Es una decisión de hacia dónde te querés ir. Pero es lo mismo que vos estás y te decís, yo me voy hacia acá, hacia ahí no es, hacia allá, no, pero hacia acá yo me quiero ir. Sí, para mí, ¿Verdad? a mí Te lo que dice, más hacia allá, güey, papá. No, ahí yo me voy a ir. Claro. ¿Para qué te vas a ir? No sé, pero me voy a ir. se me Y esa quedó, es la digamos, fue discusión lo de que Chalo Garay. No escuchamos. Que algo sabe de urbanismo, ¿verdad? Mm. Sí. Y te dice, tiene que ver con la densificación de la ciudad. Así es. Claro. o ¿Para sea, qué no- vas a crecer si todavía no tenés una ciudad suficientemente densificada, verdad? Tener una ciudad para crecer hacia arriba, tener otras opciones, pero... No Por solo eso que- Chalo, sino que Meyer también dijo, No, tenía el mismo... coincidía. la Ayer misma dijo postura. algo parecido también. Coincidía. Sí, a mí yo Sí, se me quedó mal lo de Para Chalo mí el nomás, pero- punto de lo que mencionaba antes nomás es que si vos decís no, porque nosotros hemos decidido que Claro. queremos que pero tampoco esa discusión existe. Entonces, si es que existe, digamos, ese argumento y no lo han socializado, problema de comunicación tal vez. Pero mientras tanto, nosotros no tengamos eso y escuchemos a las voces técnicas, que en este caso en un 100% nos han dicho, por lo menos los que hemos hecho seguimiento, todos nos dicen, no, densifiquemos Asunción en vez de expandirnos hacia allá. Entonces, todo parece que se quiere acomodar Claro. a un interés caprichoso por ponerle un Pero nombre. vos sabés Vamos a que hablar de ya ese la- sea tema en por un- el interés que En un sea. ratito vamos a hablar Sí. de ese tema con nuestros invitados porque Estamos- de hecho también tenemos que hablar de lo último que se Sí, en el acaba Congreso. de ver en el Congreso. Creo que está nuestro compañero Jorge Guillén ya para conversar de lo último que se trató en el Congreso ahora, ¿verdad? Sí. Hace Ahora, instantes sí, nada más hay no. novedades Sí. al respecto. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Saludo cordial a usted también a toda la audiencia. Hola, Jorge. Bueno, se Ok. mantienen algunas cosas, se mantiene el proyecto de senadores en cuanto al desbloqueo y voto electrónico. ¿Hay algo que tiene que volver a la Cámara de Diputados, Jorge?
Sí, sí, exacto. A nivel general, digamos como que la Cámara de Senadores aprobó esto. A nivel general siempre estábamos hablando de lo que es el desbloqueo, de todo el proceso que ello conlleva. Pero recordarán que, bueno, se había introducido algunas modificaciones en su momento en la Cámara de Senadores relacionado Sí. al tema de paridad y relacionado también al uso de las urnas electrónicas. Eso fue básicamente rechazado por diputados, recordarán, y ahora cuando volvió a la Cámara de Senadores, esto nuevamente la Cámara de Senadores se ratificó en su postura inicial de que básicamente las urnas electrónicas no sean utilizadas, consideran ellos, en base a la experiencia sobre todo que tenían algunos de los que hoy son senadores, decían que cuando en las internas coloradas se utilizaron estos aparatos, básicamente muchos sufrieron los robos de sus votos y que no tuvieron prácticamente cómo reclamar porque, bueno, no sabían la mecánica, porque se generaba mucha confusión. E incluso algunos fueron más allá, decían de que existiría la posibilidad de implementar efectivamente las urnas electrónicas, pero que sean aquellas que pidan un doble comprobante. Uno de ellos, y digamos los dos comprobantes impresos, uno de ellos para lo que sería la urna propiamente del Tribunal Superior de Justicia Electoral y la otra que quede para el ciudadano, para la persona que va a votar, como una especie de garantía de que uno votó por un candidato determinado. Entonces, esto también serviría luego para que el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en caso de cualquier tipo de inconveniente que exista, pueda tener un lugar donde recurrir a esta urna electrónica y realizar el conteo de los votos eventualmente. Y en cuanto al tema de la paridad, no alcanzaron los votos ellos para ratificarse en su posición inicial. Recordamos en ese sentido que la votación quedó 16 votos a favor, digamos, de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y 19 en contra del Senado, lo que hizo de que no tengan los votos suficientes como para poder ratificarse en que básicamente las listas que queden confeccionadas por un hombre y una mujer respectivamente, o viceversa, si una lista la encabeza una mujer, lo suceda un hombre. Entonces eso no va a correr porque, bueno, la Cámara de Senadores consideró, al menos en la mayoría, de que las mujeres son tan capaces, al igual de los hombres, de poder conseguir los espacios de política necesarios, de poder conseguir también el financiamiento, de ingresar dentro de las listas de los partidos políticos, por lo que finalmente entonces esto quedó de esa manera, es decir, se rechazar, digamos, el tema de la paridad. Entonces, con ello también, bueno, enviar esto nuevamente a la Cámara de Diputados. Porque con respecto a la paridad, pero ¿cómo quedó para las internas? ¿Tampoco? No, tampoco, para ninguno de los dos casos. Ah, ya. Claro, en este caso, digamos, no pudieron rebatir lo modificado por diputados. Así mismo, no pudieron, ellos no alcanzaron los votos suficientes como para ratificarse en la decisión inicial, Claro. por lo que entonces automáticamente queda lo que sería, digamos, la versión de diputados. las papeletas, es decir, la versión de las papeletas y el rechazo de lo que sería la paridad dentro del proyecto. Ahora, Jorge, ¿qué es lo último que acaban de aprobar también? Porque, a ver, la sesión extraordinaria para la pérdida de investidura, del pedido de pérdida de investidura de Víctor Bogado pasa para el lunes 13. Pero hoy trataron un proyecto que reglamenta la pérdida de Claro. investidura. Claro. Sí, exactamente. Un proyecto que ha sido remitido por la Cámara de Diputados, aprobado en su momento. Sí, que ya estaba y lo que quieren hacer, digamos, con este proyecto es reglamentar el artículo 190 de la Constitución Nacional que habla sobre la pérdida de investidura. Y es allí donde se generó, digamos, como que un amplio debate en el sentido de que si se necesita una mayoría calificada, es decir, 2/3, en este caso 30 votos para la Cámara de Senadores, 53 para la Cámara de Diputados para la pérdida de investidura, o se necesita simplemente una mayoría absoluta, es decir, 41 votos en el caso de la Cámara de Diputados y 23 votos en la Cámara de Senadores. Esto es lo que hizo de que básicamente se hagan análisis de la Constitución Nacional, de que se hagan comparativos con lo que es el reglamento interno, con relación a, digamos, también el proceso de votación que normalmente se da en base a los proyectos normales. Es decir, una serie de discusiones que finalmente hizo de que se apruebe este proyecto de lo que es la reglamentación por una ley especial de lo que es la pérdida de investidura parlamentaria, pero considerando de que sea con una simple mayoría, ¿verdad? Lo que digamos, Lo que estaba hasta luego paradójicamente, una minoría coincidió en que Jorge. debe tenerse una mayoría simple, sí. Perdón, y dos puntos. O sea, eso es básicamente, digamos, vuelve a la
al esquema de cómo se había aplicado, por ejemplo, en el caso de González Daer, que se lo separó por mayoría simple, o sea, se permanece igual, digamos. Y lo otro, o sea, sí es así. Y lo otro es, básicamente, ya para el caso de Víctor Bogado, no se va a aplicar esta nueva reglamentación, o sí ya. No tendría que aplicarse porque hablamos de una ley que reglamenta lo que es la pérdida de investidura. Esto debería ir nuevamente al Poder Ejecutivo Al para que se Ejecutivo convierta en ya. ley, ¿verdad? Claro, porque es el Ejecutivo el que tiene esa facultad. Claro, no vuelve ahora, al Senado. Sí, exactamente. Entonces, ahora en lo relacionado justamente a esta situación, bueno, veremos qué es lo que resuelve finalmente la Cámara de Diputados, ¿verdad? Si decide aceptar o no estas modificaciones que realizó la Cámara de Senadores. Entonces, Bueno, esto es parte de lo que se trató entonces, Jorge. Y después sobre el final ya nada nuevo, ¿verdad? Se cerró, digamos, el orden del día con la cuestión que tiene que ver con el reglamento de la pérdida de investidura. Así es, eso fueron al menos los puntos más resaltantes. Luego también trataron el caso de ascensos de algunos militares, oficiales superiores de las Fuerzas Armadas de la Nación, en fin, otros temas también de pedidos de informes, al menos una veintena de pedidos de informes de distintas instituciones fueron analizados en la fecha, 12 puntos en total dentro del orden del día. Pero los principales al menos estuvieron relacionados a lo que es el desbloqueo de listas y también la pérdida de investidura en cuanto a las discusiones y el tiempo que se, digamos, invirtió en el debate parlamentario de hoy. Bueno, esto hace que Víctor Bogado el lunes tenga que ser, su tema tenga que ser tratado todavía con la ley vigente. anterior. Ley vigente. Claro. Igual para que se Salvo promulgue, que eso se todavía pro- falta. Claro, porque Claro. esto tiene que, porque hay mucha gente que dice, la pucha, hicieron esto para que Víctor Bogado nos... Igual esto no permanece. tiene que pasar primero, Papá. tiene a la Cámara, tiene que promulgarse, reglamentarse, hay una Así es. historia Acá todavía. ayer teníamos un caso de 4 meses, una ley que estaba parada. Claro, así que que- valga, imagínate si esto, bueno, aunque esto lo podrían hacer mucho más rápido a lo mejor. Sí, ¿verdad? sí, hay interés, ¿no? Pero Claro. digamos, Víctor Bogado tiene que ser juzgado, entre comillas, por sus pares ante lo actual, ante lo que se tiene hoy. Claro, de la ley vigente, sí. Exactamente, al menos esa es la aplicación que se debe tener, ¿verdad? Y allí otra vez, es decir, cuando existe una laguna como el artículo 190 no está reglamentado, que para algunos básicamente no necesita reglamentación y que para otros sí se necesita de una ley que prevea cualquier tipo de detalles o cualquier tipo de situaciones que pueden darse, que de hecho muchas veces se dan en el Congreso. Entonces es allí donde muchas veces dicen algunos, ¿cómo es posible de que para un desafuero, por ejemplo, la Constitución te exija 2/3 de los votos, pero para una pérdida de investidura se va a aplicar una mayoría simple o una mayoría absoluta? Es decir, allí son estas cuestiones donde no cuadran. De todas maneras, el proyecto, más allá de que pueda ser congruente o no con lo que dice la Constitución, está avanzando en las condiciones en las que actualmente aprobaron. Muchas gracias, Jorge. Excelente trabajo, como siempre, por supuesto. Y ya estás preparado, listo, haciendo calistenia, como que un día al costado de la cancha para el noticiero central de Unicanal. Así será, el placer, la satisfacción de siempre de estar en contacto con todos ustedes y también con la audiencia. Muchas gracias, Jorge Guillén. Entonces, con los detalles de lo último que se vivió en el Congreso. Senado, sí. En la Cámara de Básicamente la ley, Senado. en resumen, Sí. la ley de desbloqueo queda tal cual se esperaba, porque tanto voto Claro. electrónico como paridad, digamos, Habían que fueron sido las sorpresas, sorpresas. digamos, del debate. No, pero vos sabés que hablando, incluso el Friedman había dicho, se le había preguntado, pero ¿cómo ¿apareció quedó? ahí o- ¿Estaba la así? última vez cayó sobre- No, estaba. Sí, porque le interesaba. Pero el tema es que cuando se le preguntó, me dijo, no, se aprobó la paridad en las internas. Lo que pasa es que cuando va a diputados, quieren cambia. aplicar la paridad, claro, en todo. Me imagino que sí están volviendo a lo que ellos hicieron. Por eso me extrañó lo que dijo Jorge, Sí. ¿no? Me imagino que la paridad en un principio era en la interna también. Sí. O sea, Claro, sí, en la pero interna, después en las De hecho, nacionales no. Con lo que hace diputados se saca completamente Sí. la paridad. O sea, la intención de listas paritarias se saca completamente, ¿verdad? O sea, desaparece ni de internas, sino Por lo que se está saca, diciendo. ¿verdad? Entonces, eso vuelve a senadores Claro, y no ahora tienen los vuelve. votos necesarios para Claro. volver a la versión que salió de senadores. Así Entonces es. queda como diputado. Lo digo, no así con el tema del voto electrónico. Esa es la cuestión donde senadores sí pueden mantenerse en su versión, Claro. digamos, de poder Sí. tratarlo más adelante. Bueno, hacemos la pausa y a la vuelta Dale. hablamos del tema del día. Y Bristol tiene las mejores ofertas para vos. Aprovecha hoy la increíble oferta del día con Bristol. Y esto es solo por hoy. Podés llevarte un lavarropas LG automático de 9 kilos, carga superior, Motor Smart Inverter. Precio normal, 18 cuotas de 190.000
guaraníes. Oferta solo por hoy, 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Stock limitado y no dejes de pasar esta increíble oportunidad. Reserva ya llamando al 519-4000 como Toto, que ya está reservando su lavarropas LG, veo. y escribí al WhatsApp 0991670000 o acércate a cualquiera de nuestras sucursales y además con tus compras participa y gana de una fabulosa Toyota Hilux 2019 0 kilómetros. Y además, todavía como si fuera poco, 39 millones de guaraníes en efectivo. Bueno, Mariana va a pagar la rescisión. No. Se le dio a ella para no afectar a mí y por terminó favor. ¿Ya tenés abogada por lo menos? Por favor. ¿Que ella? Ya tenés. No, terminó preso 20 años, es propuesto por ella, Qué ¿verdad? mal marketing. Bueno, está el ingeniero Germán Mango con nosotros. Germán, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, venís de sufrir una ciudad congestionada, digamos, hace un instante, ¿verdad? En donde se proponen un montón de soluciones, de expectativas también, y una de ellas ha sido el puente Chacoí-Asunción, en donde se están generando, digamos, una cantidad de opiniones al respecto. En nuestro caso, yo no sé si, en mi caso voy a hablar entonces particular para por no conocer el de los compañeros, hay más opiniones que dicen no lo hagan, ¿verdad? Yo no sé cuál es tu postura al respecto. Ya, el puente es necesario, es una deuda histórica que tiene el Paraguay con el Chaco, ¿verdad? Nosotros tenemos un problema en el microcentro de Asunción. Entonces, yo leí el informe que hizo un grupo de arquitectos y en el informe ellos hablan de un plan estratégico. Cuando uno hace un puente tiene que pensar en por qué va a ser el puente. Y entonces es ahí donde sale la idea que yo hace mucho, en el 2013 había lanzado ya, que nosotros tenemos que llevar las oficinas de gobierno, las secretarías, ministerios al otro lado del río. Hacer una ciudad planificada como Brasilia se hizo. Una ciudad gobierno, digamos. Una ciudad gobierno donde automáticamente el sector privado va a crecer alrededor de esa ciudad, como Brasilia. Y bueno, entonces el problema de este trazado que ellos quieren hacer ahora fue forzado. Ese trazado llevaron a un lugar donde no tiene mucho sentido porque va a cruzar a un lugar donde ya hay una burbuja inmobiliaria. El precio del terreno al otro lado donde ellos quieren hacer ya es caro. Entonces esa idea ya... Y aparte que no hay ningún tipo de propuesta de eso que estoy diciendo, la famosa construcción de la Nueva Asunción, inclusive un aeropuerto nuevo. Eso requiere mucha área necesaria, entonces ahí se complica o se vuelve un poco inviable o un poco sin sentido ese puente. Aparte se acerca mucho a Puente Remanso, solamente a 7 kilómetros. El sentido común, sin ser muy experto, te dice que tenés que alejarte de ese trazado del Puente Remanso. Y si uno coloca ese puente, si uno pone ese puente enfrente al puerto, donde es lo que yo estoy diciendo, que la continuación de la costanera. Entonces, Está el Parque de la Solidaridad, digamos. ahí empieza uno a subir el puente y cruza al otro lado. El precio del terreno al otro lado todavía es muy bajo y posibilita también que los argentinos, ¿verdad?, vengan a hacer sus compras al microcentro y regresen. Es más factible eso. Claro, Clorinda, Formosa. Claro, entonces eso no está pensado a nivel estratégico. Y como yo empecé a cuestionar este tema que ellos hicieron. El gobierno anterior ya hizo una trampita. Salió del pliego de bases y condiciones donde le limitaba un estudio de factibilidad dentro del Banco San Miguel. El Banco San Miguel termina un poco al oeste de la calle del Miguá. Entonces ellos salieron del pliego de bases y condiciones para trazar ahí, de forma caprichosa. Este video que estamos viendo, Germán, Es el es trazado sobre del el puente proyecto que ellos presentaron. ellos de presentaron. ellos. Esto es el actual, digamos, así Ese es el tendría actual. que verse, digamos. Así. ¿Vieron que hay una torre de 80 metros ahí al lado? Sí. Eso también va en contra de las normas, porque no puede haber una torre de alta tensión así, ahí está más o menos a 30, 40 metros del puente metálico. Ya tenemos como 4 torres que fueron derribadas, Claro. ya sea por atentado, y para prever eso hay normas que dicen que tiene que estar alejado a la misma distancia de la altura de la torre, no puede estar peligrosamente cerca como está. Ese es un buen dato. Germán, ¿qué le decimos? Permiso, ¿qué le decimos a aquello que hablábamos antes que vos llegues? Aquello que te dicen los urbanistas, la densificación de la ciudad. Que en vez de crecer la ciudad todavía más hacia arriba, vamos a estar expandiéndola y en realidad todavía tenemos muchos metro cuadrado por habitante. No, ¿verdad? eso no tiene sentido, ¿verdad? Las ciudades, París tiene su parte
planificada, nueva, con edificios modernos. Nosotros vamos a crecer al otro lado del río, que es un lugar que estamos desperdiciando. Entonces no tiene ningún sentido. No, me refiero a lo de Asunción, ¿verdad? O sea, Y sí, lo de Asunción tiene un problema de acceso. El microcentro está encajonado y solamente puede acceder por Eusebio Ayala, por Mariscal López, por la Costanera ahora. Nosotros tenemos que habilitar un nuevo acceso de entrada-salida. Ok, ese puede ser un Entonces buen punto. nosotros con ese trazado del puente se estaría solucionando varias cosas. Nosotros tenemos problemas de estacionamiento en el microcentro, gente que va y estaciona el auto 8 horas mientras trabaja y Ay, eso sí. está ocupando espacio, ¿verdad? Entonces, acá en el estudio de factibilidad es donde yo cuestiono, porque ahí viene todo el problema. Ustedes no se imaginan los problemas que tenemos ya en la adjudicación de las obras. Por eso este gobierno no puede despegar, porque hay muchas protestas. Las adjudicaciones mal hechas, entonces terminan en protesta y eso tranca. No se puede empezar la obra por las protestas. Entonces, ahí en el inicio ya empezó la trampita y ahí ya se dio a una empresa consultora $300,000 más cara que la oferta que tenía el mejor precio. Cuando uno cuando es adjudicado, cuando uno tiene una obra así, con una manito, por decirlo así, del ministerio, entonces casi es un esclavo del ministerio. Tiene que hacer lo que el ministerio le dice. Entonces ahí ya empieza todo el problema. Para el estudio de factibilidad estamos Para el hablando. estudio de factibilidad que le indicaba claramente, así se llama, el llamado tiene, yo traje todos los papeles acá, el llamado restringe solamente al Banco San Miguel, con Chacoí. Tenía que haber las opciones ahí. Y ellos salieron de ahí, ellos no podían proyectar un puente fuera de ese Y lo metió límite. más al medio, digamos. Para que la gente Ellos entienda. salieron del límite, ¿verdad? Y entonces nosotros ahí vimos y hay cosas raras, ¿verdad? Vimos que al otro lado hay una persona que hizo un Desarrollo inmobiliario mucho antes que en propaganda, inclusive él ya ponía el puente en su propaganda. Entonces por ahí viene la mano, ¿eh? Y el viceministro del anterior gobierno curiosamente quiso seguir le dejaron seguir. Entonces parece ser que ahí estuvo vamos a decir, la mano del ministerio, ¿verdad? Y de hecho siguió, 15 días estuvo Juan Manuel Cano en el cargo hasta que después le sacaron, ¿verdad? Ingeniero, a ver un poco, entonces nosotros pues hemos mencionado al inicio seguido ya este tema, creo que es la tercera o cuarta vez que abordamos Tercera o cuarta vez. el tema, por decirlo. Y las veces anteriores, citando a los urbanistas, por ejemplo, Meyer o Chalo Garay, ellos señalaban básicamente que desde el punto de vista urbanístico sería mejor densificar Asunción y luego, tal vez sí, no digo que no hacer el puente, pero tal vez no es la prioridad, digamos. Y mencionaban Lo que- el puente en otro lugar, en tal En otro caso lugar de que también. se deba Claro. hacer que se haga en Intanramá, digamos, Tal para vez. que la gente se por lo ubique. que, por lo ¿verdad? que vos señalás, tu posición sería, sí es necesario el puente, incluso ahora, por la justificación del acceso, digamos, de un nuevo Sí. acceso, pero también coincidís en que no es el lugar. El lugar definitivamente no tiene ¿Por sentido. qué? O sea, yo me gustaría saber desde tu lógica, o sea, definitivamente es un interés muy particular de un sector que se va a beneficiar económicamente y con otros beneficios, o cuál puede ser la justificación desde el Ministerio de Obras Públicas para insistir en este lugar cuando por lo menos todos ya dicen que no hay, que La no facti- en ese lugar. Y la factibilidad ya fue mal parida. Entonces todo lo que viene después ya viene enrarecido. El interés ahí es solamente presunción, pero sí tenemos hechos bien concretos. Hay una burbuja inmobiliaria ya creada con anticipación, terrenos muy caros que están $100 el metro cuadrado, cuando enfrente al puerto tenemos a $10. Si uno piensa, lo que pasa es que no hicieron ese ejercicio todavía, ni el anterior gobierno ni el nuevo, de crear esa nueva Asunción con edificios del gobierno al otro lado. Eso implica una nueva ley donde se extienden los límites de Asunción. Y nadie tuvo esa visión estratégica todavía. Esa cuestión de que hay la densificación de la población, el grupo de arquitectos, específicamente de los dos que citaste, ellos, por ejemplo, nosotros los ingenieros tenemos algunas diferencias con los arquitectos a veces, ¿verdad? Y por decirte, ellos dos específicamente, que son Garay y Meyer, hablaban de que la gente tiene que andar en bicicleta, dejar así, ¿no? Por eso yo respeto la opinión, pero no tiene mucho sustento, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un problema de clima acá en Paraguay, las bicisendas esas que hicieron ahí son un fracaso. Tenemos contaminación. Acá una cuadra. Pasa una por cuadra acá nomás. en la Y esquina. si nadie anda. ¿Quién va a andar con 40 grados o con los vehículos que están ahí apretujados en las calles donde uno puede correr peligro, ¿verdad? No tiene sentido eso. El transporte público hay que mejorar.
pero nosotros tenemos que despejar el microcentro. ¿Cómo despejamos el microcentro? Llevando la oficina del gobierno al otro lado. Sencillo, 100.000 personas de golpe van a transitar ese puente y van a usar, ¿verdad? Ha sido sencillo, no hace falta hacer... Claro, lo que pasa que es... incluso la Facultad de Arquitectura, tanto de la UNA como la Católica, y un grupo también de arquitectos, no sé si ingenieros, sacaron unos 10 puntos explicando por qué, digamos, no hacer el puente ahora, digamos. No es que no era necesario, pero había otras prioridades. Entre ellas, por ejemplo, el tema del impacto ambiental, en fin, y una serie de estudios que dicen, bueno, son casi 200 millones de dólares que con eso se podría hacer otras cosas. Ahora, estratégicamente, vos fíjate que Brasilia, das el ejemplo de Brasilia, por ejemplo, está en el corazón de Brasil. Está adentro, en territorio adentro, no está en la zona fronteriza. ¿Por qué? Y bueno, una visión estratégica que tienen los brasileños en caso de un hipotético conflicto armado, la capital, el poder político no está en la frontera, está en el interior. Sin embargo, nosotros, o tu propuesta es otra, es hacerla ahí en esa zona que estamos muy cerca de la frontera. En fin, Yo digo las oficinas de gobierno, ministerios, secretarías, el Parlamento va a seguir a este lado, el Palacio Judiciario va a seguir a este lado, solamente las oficinas, la secretaría. Lo que tanto son, ¿cuántos funcionarios públicos tenemos? 200.000 personas, 100.000, ponerle que se vayan allá, es un alivio para el microcentro. El tema va a ser la mejor inversión poner esos 200 millones, eso yo le puedo asegurar. Solamente en la diferencia de terreno uno ya recupera el puente, ¿verdad? Nosotros tenemos un valor de $400 el metro cuadrado aproximadamente en el microcentro y al hacer ese puente, ese valor que hoy está a $10 el metro cuadrado se va a igualar a los 400. En terreno nomás nosotros ganamos, o sea, se gana mucho. No tiene sustento, o sea, el no hacer nomás por no hacer no tiene sentido. Ese puente es necesario, muy necesario. En tu proyecto, Germán, estamos hablando de un presupuesto estimativo, hay algo de... 200 aproximadamente. Y 200 millones de dólares. Eso aparte también hay que... Hagamos el puente, que es lo que está, digamos, en discusión, ¿verdad? El puente, pero hay que hacer con el plan estratégico, no es hacer el puente. Hay que pensar ya en lo próximo. No, pues si no vamos a llevar, con el puente se van a llevar los vicios enfrente. El puente tiene que tener un fin, ¿verdad? Y ese fin va a ser. Esas cosas que yo le mencioné. Esas oficinas del gobierno se van a complementar con las 5 oficinas que ya hicieron ahora. No era el lugar adecuado porque está encajonado, pero sí vamos a tener un alivio porque vamos a tener un acceso, ¿verdad? Claro, o sea, por lo menos... Claro, hoy tenés un puente y le llevas ¿a qué? A nada. Claro. No podemos, nosotros no estamos en la época no colonial digas que nada vamos porque... a hacer un camino a la nada, a hacer una villa de cero. Tenemos que hacer algo a lo grande, ¿verdad? O llevas al terreno a un amigo. O el caso este que es aparentemente lo que está pasando, ¿verdad? No, pues No sé, hasta la posición es La extraña, cara, ¿no? Germán. Si vos me decías, ¿a quién le beneficia el puente en ese lugar, en esa posición? Ahora Pero- Germán me dice, bueno, si lo llevamos más allá y me da, digamos, algo de A mí razón me hizo, y- me dio, y hasta me vos cerró decís- lo del convenció. norte argentino eso. Claro, te voy a decir, Eso tiene mucho peso. bueno, ¿verdad? listo. Ahí, bueno, estamos hablando de otras cosas y podríamos evaluarlo. Formosa Pero si yo me decís, corriente. si yo pongo acá el puente, ¿y para quién? Para mí, el único el director de TABE era el único que le servía, ¿verdad? Porque entraba directamente el sí. camioncito ahí Ah, pero, y claro. se ponía en el puente, ya se peaje y no tenía que andar recorriendo puesto por puesto, ¿verdad? Pero el resto, pues, ¿a quién? Claro. Bueno, Si recordar cae en estuve- el medio, Y hay que absolutamente cambiar la la- nada, ¿verdad? Y si por ahí se decide el gobierno a hacer eso que yo estoy diciendo, imagínense la fortuna extra. El puente va a quedar chiquitito, el Claro. costo con respecto a la expropiación o al terreno que hay que pagarle. Claro. Un aeropuerto, hay que pensar en aeropuerto también, un aeropuerto tipo aeroparque ahí cerca del microcentro. Es muy caro, no es rentable. ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir hablando del tema, por supuesto, y ustedes saben que Bajaj, el gigante de la India, ya está en Paraguay con su modelo utilitario Boxer 150, la moto que dura más con el mayor rendimiento del mercado. Venía a nuestro showroom, Man Lynch 632, a conocerla y agendar tu prueba. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales como Bajaj PY. Bajaj, tecnología de punta a la industria de 2 ruedas. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cure these sensations, make me feel the pleasures of a normal man. Bueno, y bien, mañana en infosnegocios.com.py también, por supuesto, mucha información para ustedes, para que puedan acercarse. Pueden mirar ahí, por favor, también en un café com, Sí. y ahí van a tener parte de toda la información. Bueno, mañana mucha información en infosnegocios.com.py y ya les vamos a ir tirando los datos más adelante. Gracias, Elías. ¿Sí? Bueno, Te pregunté recién ahí la señora. Mariana. Bueno, yendo un poco a ese proyecto que vos decías, acá yo creo que todo está como vamos a hacer el puente y vamos a hacerlo acá. Si se hace y se hace ahí, Germán, ¿qué va a pasar?
y tenemos que prepararnos a pagar los impuestos, ¿verdad? Para cubrir después la expropiación. Si se quiere hacer un aeropuerto, tenemos que pagar ese terreno, que ya es muy caro ahora. Ajá. Y eso nomás, va a salir más caro de lo que tenía que salir. Porque al final nosotros tenemos que crecer al otro lado, no tenemos que hacer un puente para ir a Clorinda nomás. Claro. Claro, pero si el puente se hace, perdón, por eso preguntaba, tipo, ¿qué va a pasar? Si el puente se hace y no existe, pues yo no escuché por lo menos el plan de desarrollo, de traslado No existe del eso. centro. Claro, entonces están haciendo un puente a lo que le van hay. a tirar ¿A los dónde 3 vaya? ¿Al municipios desierto? que están ahí, Claro, que no bien tienen por- un bien peso por partido ellos por la van a mitad. estar- Claro. Exacto, van a Y tener lo- un acceso, pero realmente el gobierno está construyendo un puente para sacarnos de acá, digamos, ¿verdad? O ¿Y para qué- entrar, pero no hay un... ¿Qué es lo que va a ocurrir? Como siempre ocurre, vamos a estar otra vez perdiendo tiempo, van a darse cuenta después que no es viable, vamos a volver al punto cero como el Metrobús, ¿verdad? Y se pierde tiempo y se pierde dinero. Ahora, Hernán, lo que llama la atención es que justamente la celeridad con lo que va el tema, dicen ya tiene financiamiento, ya está todo, por lo menos el dibujito está. Pero sin embargo no hay la misma celeridad con las otras obras, ¿me entendés? Y justo estábamos hablando ahora en la pausa, los cambios que hubieron ahí con el tema de las unidades. Comité de evaluación. Comité de evaluación. Felicitación. Y llama la atención eso. Hubo una queja incluso desde el mismo presidente sobre las obras que son necesarias y esta va caminando, pero parece que tiene un cohete. Y bueno, lo que quiero, si por ahí alguien le puede avisar al presidente, es lo siguiente. Le doy una receta para destrabar un poco ese estancamiento que hay en que salgan las obras. El Ministerio de Obras Públicas tiene que evaluar a las empresas por un periodo, no obra por obra. Ese obra por obra que se hace es una invitación para recibir la famosa propina que vimos que ocurrió en Perú, en Brasil, los famosos Odebrecht que le dan la propina para adjudicarse. Entonces es muy tentador eliminar a mejores ofertas para darle a la más cara. Esa diferencia de precio es lo que paga la propina. Entonces, para evitar ese problema, las empresas tienen que ser evaluadas por un periodo de tiempo, 2 años ponele, y ellos compiten solamente en una comparación de precios. Entonces, si no puede más haber esa propina porque ellos no tienen la seguridad de que van a tener el mejor precio. Entonces se restringe a eso. Y de otra forma también las empresas que protestan ya no van a trancar una licitación, porque ellos van a protestar en su evaluación, que es por 2 años, ¿entienden? No es por la obra, porque eso es lo que está trancando ahora. Se llenan de protestas, las obras no pueden iniciar y no pueden hacer el inicio. Por otro lado, el ministerio también, ese sería el punto 1. El punto 2, que el ministerio tiene que tener un equipo de especialistas que hagan los anteproyectos para licitarse. Hay menos probabilidad de fracaso como el Metrobús si un equipo de especialistas hacen el norte para poder licitar. Entonces, los grandes problemas que tienen las obras públicas es que los proyectos están mal hechos o mal encarados, entonces se tranca inclusive en la ejecución. Eso es un problema que lleva ya décadas. Están mal hechos cuando no están hechos también a medida, Germán. No, porque también el anterior gobierno empezó con una onda rara de que el contratista haga el propio proyecto. Y eso sabemos bien que no funciona porque siempre van a querer el lucro. Las empresas contratistas no van a querer hacer un proyecto que sirva a la ciudadanía, siempre van a querer recortar obras y ahí empiezan los problemas. Entonces eso no está bien, esa llave en mano no funcionó, APP lo mismo. APP y llave en mano le permite al contratista hacer su propio proyecto. Pues este gobierno sigue con ese modelo. Sí, felices están. Esto no hubo cambio, eso es lo que a mí me extrañó. Nosotros pensamos que iba a haber cambio y no, para nada. Ellos siguieron la misma onda del anterior. Estamos en contacto telefónico con Rodrigo Rex, que es investigador de FA. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Toto González te saluda. ¿Con quién hablo, perdón? Toto. Con Toto González. ¿Cómo estás, Rodrigo? Toto, ¿qué tal? Te escucho. Bueno, Rodrigo, ustedes hicieron un estudio acerca... Bueno, nosotros le llamamos directamente para que la gente lo entienda y para familiarizarnos con el término del puente Asunción-Chacoy, ¿verdad? Que es lo que tanto se ha analizado y se ha hablado. Hablan de planes de factibilidad y demás, pero hay muchas voces opinando al respecto y creo que ustedes también tienen un estudio sobre el punto. Lo que nosotros tenemos es la de que los puntos del proyecto se discutan de una manera pública, ¿verdad? Cada profesional o cada institución tiene una visión más o menos consensuada sobre cómo debiera ser ese proyecto o qué debiera estudiarse, ¿verdad? Antes de implementar. Sobre todo de eso se trató el comunicado, ¿verdad? Un llamado a que exista una comunicación directa con los ejecutores del proyecto, y no como algo ya que se da por hecho, ¿verdad?
Rodrigo, ¿qué es lo que nos queda claro, digamos, en algunas cuestiones? ¿No? A mí personalmente, y sostengo esto, la necesidad de el proyecto en sí, uno mira, pregunta para dónde vamos a ir, no son claros los estudios que se han publicado al respecto, pero para ustedes, digamos, ¿cuáles son los puntos claves, por lo menos, que se tienen que debatir para escuchar las voces al respecto? Claro, Toto, yo no sé si tenés el comunicado y los 10 puntos porque se estructuró ese reclamo, ¿verdad? Si tenés uno de esos 10 puntos que particularmente te parece que hay que opinar, sobre eso te puedo hablar. Rodrigo, igual nos gustaría, perdón, buenas tardes, Felipe Goroso, nos encantaría que nos puedas dar un resumen por lo menos Claro, de esos 10 puntos, de los justamente, 3 ¿verdad? o 4 primeros puntos o los principales de esos 10, ¿verdad? Y la alternativa que Claro, mira, yo creo que el primero sería la pertinencia de hacer ese gasto ahora con la situación que tenemos en la ciudad, ¿verdad? Hay otros proyectos que son ya consensuados y que son encima de urgencia. O sea, el propio hecho de los bañados, de la situación de la población de los bañados, es algo que no tiene una solución, no se está pensando en una solución a largo plazo más que solucionar la emergencia, ¿verdad? Eso, por ejemplo, sería mucho más prioritario para que funcione la ciudad que hacer una conexión con el Chacoí, que, ojo, es una zona inundable. O sea, el mismo problema que tenemos hoy en día en los bañados se transfiere a toda la zona del Chacoí. Entonces yo creo que empieza por ahí la discusión, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la prioridad en el gasto del Estado, de un Estado democrático, en relación a las obras que se tienen que ejecutar, ¿verdad? Cabe recordar de que ese monto, esa plata, es del contribuyente, no es una decisión que se toma sin consultar a la ciudadanía. Ese es un poco el punto principal de la discusión. Rodrigo, ¿qué tal? Pedro Ullari. Una consulta, una consulta con respecto, lo que tenemos nosotros son problemas habitacionales, problemas de transporte. ¿Ustedes consideran que ese puente no solucionaría nada en ese sentido? Mira, la cuestión es, el puente como está planteado, que es una conexión en un punto de la franja, Sí. lo que hace es facilitar la ocupación de Chacoí, de la zona inundable justamente, siendo que nuestros problemas habitacionales son en el centro mismo de la ciudad, ¿verdad? O sea, las personas que tienen la mayor carencia habitacional están a pocos metros del centro de la Asunción, el centro de la ciudad. Y encima los números tenemos, los tengo aquí en memoria, tenemos el número de cuántas propiedades ocupadas hay, de cuántos espacios disponibles hay para solucionar estos problemas, ¿verdad? Sin contar con el propio espacio habilitado por la franja costera, ¿verdad? O sea, todo se puede hacer a nivel conceptual y constructivo. Entonces, ¿cuál es la prioridad del gasto del Estado? Que son para encima de 200 millones de dólares, siendo que del otro lado no existe esa necesidad. O sea, como argumento no se sostiene que es un puente que también va a solucionar problemas habitacionales. En el sentido del transporte, la conexión principal o el movimiento pendular que tiene la ciudad es entre Luque, San Lorenzo, Fernando de la Mora, hacia el centro de la Asunción, ¿verdad? A la mañana, a la tarde, todos padecemos ese péndulo, ese caos, ¿verdad? Entonces, del otro lado del Chaco, y lo que uno tiene es la conexión con Argentina, la conexión con el Chaco. Pero bastaría, y esto les invito a que haga, colocar una cámara por un par de días en el puente Remanso y van a ver que no está a punto de colapso. O sea, el tránsito es muy fluido, muy fluido. Entonces, surge de nuevo una pregunta, ¿cuál es la necesidad o la urgencia de hacer un gasto público? Que es deuda pública, recordar, porque el Estado no está en condiciones, no es un Estado que tenga superávit que pueda aplicar directamente en una obra. Claro. Entonces, ¿cuál es el criterio detrás de decir esta obra es necesaria ahora mismo y a mitad de año tenemos que salir a visitar? O sea, ese es uno de los temas, ¿verdad? Después está todo el componente del impacto económico, el impacto de las economías nacional que no es compacta, en fin, así sigue la nota, pero sobre esto podemos hablar después con más calma, punto por punto, porque se trata de una visión técnica, no es opinión desinformada, nada, es una visión técnica, analistas profesionales, formados, para aclarar, ¿verdad? Rodrigo, por último, para preguntarte y agradeciéndote por el tiempo, que era una pregunta que aquí Germán Pacau no estaba realizando también.
¿pensaron en alguna alternativa? Si alguien les dice, mira, este puente se tiene que construir, necesitamos un puente lejos un poco, o dejando al margen el tema del criterio del momento en que hacerlo. ¿Ustedes tienen alguna alternativa al lugar donde decir, no es tampoco el lugar, hay que hacerlo en algún otro punto de la ciudad en caso de ser necesario un puente? Justamente parte de la discusión que queremos que sea pública es dónde sería el lugar adecuado de colocar un puente que conecta, ¿verdad? Porque eso tiene un impacto radical en el territorio. Cualquier persona que estudie el impacto de la infraestructura urbana sabe eso. O sea, por ejemplo, si uno conecta muy próximo a Clorinda, uno genera un tipo de pendularidad que es similar a la que tiene Ciudad del Este o que tiene Encarnación. Entonces, eso es una decisión que tiene muchísimas consecuencias en el crecimiento de esta región. Por darte un ejemplo, o sea, opciones hay varias, pero tienen que ser estudiadas como corresponde. Rodrigo, gracias por el tiempo, muy amable, buenas noches. Dale, Rodrigo Rex, del equipo también de investigación de FADA. Sí. Germán, aparte de Son lo 10 que puntos que mencionaban ellos sacaron, sí. claro, de esos 10 puntos que sacaron es, desde el momento, digamos, o sea, desde el momento si vale la pena o no, es el momento no de hacerlo, hasta la misma ubicación. Genera demasiadas dudas del proyecto, ¿verdad? Ellos nos están planteando, por lo que escuchamos, ahora confirmamos que nos plantean una solución, cosa que deberían de tener algo. Esto lleva años ya discutiéndose, ¿verdad? Y esto se lanzó, esta licitación, esta factibilidad se lanzó en el 2017. Pasó mucho tiempo ya y deberían tener, le invito a los arquitectos a que ensayen una propuesta y que tengan en cuenta esto que dije ahora en el Que en todo caso se programa. presente en la audiencia, digamos. No Claro, solo esperar pero, la audiencia pero para... esto tiene que estar ya en desarrollo. Así yo preparé un video acá, le pasé a ustedes, de una animación de cómo sería en la costanera continuando atrás del puerto y subiendo ahí al puente y llevando las oficinas al otro lado. Estamos hablando de una ciudad de cero allá, al otro lado. No ocurre lo mismo que Ciudad del Este, que están encajonados, y nosotros vamos a expandirnos al otro lado. No estamos ahí al lado de Clorinda, hay un área enorme ahí antes de Clorinda para crecer. Entonces, ellos Pero tienen la idea tuya, Germán, en el punto es solamente edificios de gobierno secretarías y corporativos, digamos, no una No, cuestión pero habitacional. el sector privado va a ya girar. automáticamente se Va a va girar. a ir al otro lado. Supermercados, todo se va a abrir ahí al otro Claro, lado. entonces. A la ver mercado, claro. Claro, la Gente apuesta que va- a gente que que el va a go- vivir inclusive. Claro, que el gobierno ponga, digamos, la cuestión de estructura Claro. edilicia y demás, y lo Y demás se arrastra haría lo ya demás. sector privado. No hay cómo Tiene cierta rebatir lógica. eso. Y le invito que, por eso sería bueno un debate técnico para ver un poco, porque así como ellos plantean, no vamos a hacer nuevo puente, no tiene mucho. O sea, hay que decir por qué no. Yo le indiqué las irregularidades de la licitación y también planteo una solución, que es lo más importante, yo creo. Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa. Me repiten la orden, por favor. Arriba, no sé si tenemos un consejo que pagar. Bueno, vamos a hablar Mariana de la Chequera Villamorra. Germán se queda todavía con nosotros, ya despedimos nosotros. Se queda todavía un bloquecito más, entonces vamos a seguir hablando. Y Mariana, ahora, por favor. sí, atención para los amantes del cine, porque llegó la chequera del cine Villamorra con beneficios exclusivos. Venía a disfrutar de las mejores películas con tu familia, tus amigos y hasta tu vecino, ahorrando mucho más en tickets. Y además tenés vales de 100.000 guaraníes para todo el Candibar, premios exclusivos de películas y mucho más. Pedí ya tu chequera con beneficios exclusivos en la boletería del cine. Para más info, seguinos en redes sociales. Cine Villamorra, momentos únicos. Se viene la segunda fecha del Campeonato Nacional Enduro Paraguay los días 11 y 12 de mayo en la ciudad de Murucuyá, Alto Paraná. Inscribite vos también y viví la adrenalina con KTM. Para más información, seguinos en las redes sociales como KTM Paraguay. Pausa y volvemos. Muy bien, en infonegocios.com.py el contexto es complicado para hacer reforma tributaria según Beltrán Maki. Paraguay será sede del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2020. El vertiginoso crecimiento de la moda nacional. Todo esto en infonegocios.com.py. Bueno, ¿tenemos algún consejo más? Por favor, si me pueden... No. Estamos ya con los consejos. Bueno, Así este es. es un programa que próximamente va a tener novedades porque se sigue vendiendo, por supuesto, con mucho Muy entusiasmo. bien. Son unas Bueno, bonitas. Germán, si hay que plantear un espacio de debate hoy, cuando todo parece que está tan avanzado, ¿cuál tiene que ser? Por supuesto, todos entendemos que tiene que liderar MPC, ¿verdad? Pero ¿cuál es el momento indicado? Porque esto ya parece que circula y circula, ¿verdad? Y está muy avanzado. Ellos tenían la idea de hacer el hecho consumado famoso. Pero nosotros vimos esas irregularidades en la licitación y están en problemas ellos, porque si encaran así,
ellos están saliendo del pliego de base y condiciones que limitaba al Banco San Miguel. El Banco San Miguel tiene un límite y ellos salieron como 1 kilómetro del límite del Banco San Miguel. Ellos no podían hacer un puente enfrente al YAT o allá al otro lado, más allá del puente Remanso. Ellos tenían que restringirse al área esa que limitaba el pliego de base y condiciones, que dicho sea de paso se le dio a la oferta $300.000 más cara que las demás. Hay una constante, no quiero indicar acá porque de repente hiero sensibilidades, ¿verdad? Pero hay una constante entre las ofertas adjudicadas y ese aumento, esa diferencia de precio, 15% más o menos. El espectador puede sacar sus conclusiones. Que se le da 15% para obras, para proyectos, y en caso de las obras 10% más o menos es lo que... Porcentaje de comisión. Y es lo que, entre la oferta que se le da, la más cara, y al final el pueblo paraguayo es el que paga eso. Nosotros acá en Paraguay es una isla todavía que no se descubrió lo que se descubrió en Brasil, en Perú, que llevó ya a presidente, inclusive a la cárcel en Brasil. Y Cristina también es con adjudicaciones de obras públicas, todos son los problemas. Perú tiene 3 presidentes, uno que se suicidó, todo es con obras públicas. Y acá no es la excepción. Nosotros tenemos acá serios indicios de que ocurren y es bien alevoso, bien alevoso. Germán, gracias por acompañarnos una vez más. Gracias muy a amable. ustedes. Gracias Nosotros nos vamos a despedir. Chao, Pedro. Chao, Mariana. Chao, Chao. Felipe. Chao, Hasta señor. mañana. Nos encontramos Chao, mañana. amigos. Chao, chao. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another.